Mi hija me dijo, vendimos tu coche, ya no lo necesitas. Mientras yo sostenía las llaves en mis manos temblorosas, mi corazón se desplomó como una torre de naipes bajo la lluvia. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto suena familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas, porque esta historia puede ayudar a alguien a acercarse al amor de Dios. Amén. Mi nombre es Esperanza Ramírez, y durante 72 años he vivido en esta misma casa de adobe, en el barrio de San Ángel, en Ciudad de México. Las paredes de color terracota han sido testigos de toda mi vida, mi boda con Antonio, el nacimiento de mis 3 hijos, las primeras comuniones, los bautizos y también las despedidas. Era domingo por la mañana, 6 de la mañana. Como cada día, desde hace 20 años, me levanté antes que el sol para preparar café de olla en la pequeña cocina, que aún conserva los azulejos azules que Antonio colocó con sus propias manos. El aroma a canela y piloncillo llenaba la casa silenciosa, mientras yo me dirigía al pequeño altar que tengo en el rincón del comedor. Ahí, bajo la imagen del Sagrado Corazón de Jesús que mi madre me heredó, extendí mi rosario de cuentas gastadas por tantas oraciones. Cada Ave María era un suspiro, cada Padre Nuestro una súplica silenciosa por mi familia que dormía en las habitaciones de arriba, ajenos a mis lágrimas matutinas. Dios mío, susurraba mientras las cuentas resbalaban entre mis dedos arrugados. Dame fuerzas para otro día, dame paciencia para entender por qué mis hijos me ven como una carga y no como la madre que les dio la vida. Había horneado pan de anís esa mañana, siguiendo la receta de mi abuela Consuelo. El mismo pan que hacía cuando mis hijos eran pequeños y corrían a la cocina con los ojos brillantes de hambre y amor. Pero ahora, el pan se enfriaba sobre la mesa sin que nadie preguntara por él, sin que nadie preguntara por mí. La casa olía a vainilla y nostalgia, pero también a ese silencio pesado que se instala cuando las personas que viven bajo el mismo techo han olvidado cómo quererse. Lucía, mi hija mayor, bajó las escaleras cerca del mediodía. Sus tacones resonaban contra los escalones de madera como pequeños martillazos que anunciaban problemas. Venía vestida con ese traje negro que usa para las reuniones importantes, el mismo que usó cuando decidieron internarme en un asilo el año pasado. Plan que solo se canceló porque Antonio había dejado la casa a mi nombre. Se sentó frente a mí en la mesa del comedor, la misma mesa donde había aprendido a hacer la tarea, donde había llorado sus primeras decepciones amorosas, donde había anunciado su embarazo con lágrimas de felicidad, pero sus ojos ya no tenían esa calidez. Eran fríos, calculadores, como los de un comerciante evaluando mercancía. «Mamá», me dijo con esa voz suave que había perfeccionado para manipular sin parecer cruel, «tenemos que hablar». Mis manos temblaron alrededor de la taza de café que sostenía. Cuando Lucía comenzaba una conversación con esas palabras, sabía que algo terrible estaba por suceder. Siempre era así. Siempre era «tenemos que hablar» cuando querían quitarme algo más. «Hemos vendido tu coche», anunció sin más preámbulos, como quien comenta el clima. «Ya no lo necesitas. Es peligroso para ti conducir a tu edad». Las palabras flotaron en el aire como balas disparadas en cámara lenta. Mi viejo Tsuru azul, el que Antonio me había regalado para nuestro 40º aniversario, el único medio que tenía para ir a misa en la iglesia de Santa Catarina, para visitar su tumba en el Panteón de Dolores, para sentirme libre aunque fuera por unos minutos. «¿Lo vendieron?», pregunté, mi voz apenas un hilo quebrado. «¿Sin preguntarme?». Lucía suspiró con esa impaciencia que reservaba para las personas que consideraba irracionales. «Mamá, tú ya no manejas bien. El otro día te tardaste 3 horas en volver del mercado. Nos tenías preocupados». Mentira. Nadie había preguntado dónde estaba. Me había tardado porque había ido a la iglesia después del mercado, porque había necesitado arrodillarme frente al Santísimo y pedirle a Dios que me ayudara a entender por qué me sentía tan sola en una casa llena de gente. «Además», continuó, revisando sus uñas perfectamente cuidadas, «el dinero de la venta lo vamos a usar para arreglar la azotea».
Se está filtrando agua en el cuarto de Sofía. Mi nieta, 17 años, siempre con el teléfono en la mano, incapaz de levantar la vista para decirme buenos días, pero que necesitaba que arregláramos su habitación de inmediato. La misma nieta para quien había tejido suéteres que nunca usó, para quien había cocinado sus platillos favoritos que ya no le gustaban, para quien había ahorrado peso por peso durante años, soñando con pagarle la universidad. Las llaves. Extendió la mano Lucía. Mis dedos se cerraron alrededor del llavero que tenía forma de Virgen de Guadalupe, el mismo que Antonio había comprado en la basílica durante nuestra luna de miel. Ese pequeño objeto de metal había sido mi conexión con el mundo exterior, mi boleto a la libertad, mi manera de sentirme útil cuando iba al mercado o a la farmacia. Mamá, las llaves, repitió con más firmeza. Las dejé caer sobre la mesa con un sonido metálico que resonó como el eco de mi dignidad, rompiéndose en pedazos. Esa noche, no bajé a cenar. Me quedé en mi habitación, la misma que había compartido con Antonio durante 45 años, rodeada de fotografías que ya nadie miraba y recuerdos que ya nadie valoraba. La cama matrimonial se sentía demasiado grande y demasiado vacía, como mi vida. Me arrodillé frente al crucifijo que mantenía sobre mi tocador, el mismo ante el cual había orado cuando Antonio estaba enfermo, pidiendo milagros que no llegaron. Mis rodillas crujieron contra el piso frío de mosaico, mientras las lágrimas empapaban mis mejillas arrugadas. Señor Jesús, susurré en la oscuridad, ¿de verdad ya no valgo nada? ¿Acaso el amor de una madre no significa nada cuando los hijos crecen? El silencio de Dios nunca había sido tan ensordecedor. Los recuerdos llegaron como una avalancha esa madrugada. Me senté en la mecedora de mimbre que Antonio había comprado cuando nació Lucía, la misma donde había amamantado a mis 3 hijos, donde había velado sus fiebres, donde había rezado el rosario miles de veces pidiendo por su bienestar. Con la Biblia abierta en el Salmo 27 entre mis manos, las páginas amarillentas por el tiempo me devolvieron a momentos que creía olvidados. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Susurraba, pero mi voz se quebraba ante la ironía de esas palabras. ¿Cuánto había dado? ¿Cuánto había sacrificado en nombre del amor maternal que me habían enseñado era sagrado? Recordé cuando Lucía tenía 23 años y llegó llorando una tarde de diciembre. Su novio la había dejado y estaba embarazada. Yo acababa de cobrar mi liquidación después de trabajar 30 años como costurera en una fábrica de ropa en la colonia Doctores. Mis dedos estaban deformados por las agujas, mis ojos cansados por las horas bajo luces fluorescentes, pero había logrado ahorrar 120,000 pesos para arreglar la casa. Mamá, me había dicho entre sollozos, necesito el dinero para irme a Estados Unidos. Allá puedo empezar de nuevo, dar a mi hijo mejores oportunidades. Sin pensarlo 2 veces, le entregué cada peso, todo mi futuro, todos mis sueños de una vejez digna. Se los di envueltos en amor maternal y bendiciones. Ve, mija, le dije mientras secaba sus lágrimas. Dios proveerá para nosotras. Pero Lucía no se fue a Estados Unidos. Se quedó en Coyoacán. Compró un departamento pequeño, y yo nunca volví a ver ese dinero. Cuando le preguntaba tímidamente si podía devolverme aunque fuera una parte, me miraba con esos ojos que ya empezaban a endurecerse. Mamá, eso fue un regalo. Las madres no cobran por ayudar a sus hijos. Los años pasaron como hojas llevadas por el viento. Mi hijo Roberto se casó con una mujer de Guadalajara que nunca me aceptó. Necesitaba dinero para la boda, para el traje, para la luna de miel. Vendí mis aretes de oro, los únicos que tenía de valor, herencia de mi madre. Es temporal, mamá, me prometió. Te los repongo cuando me establezca en el trabajo. Nunca me los repuso. Su esposa ahora usa aretes de diamantes. Miguel, el menor, mi bebé, se volvió adicto al alcohol después de perder su trabajo en una maquiladora. Llegaba a casa a las 3 de la mañana, golpeando la puerta, gritando que necesitaba dinero para emergencias médicas, que yo sabía que no existían, pero era mi hijo, mi niño que había mecido en estas mismas piernas cuando tenía pesadillas. Le di lo poco que tenía, una y otra vez, hasta que ya no tuve nada que dar. Antonio me había dicho una noche,
poco antes de morir. Esperanza, vas a quedarte sola y van a aprovecharse de ti. Guarda algo para ti, por favor. Pero yo no sabía guardar. No sabía decir no. Creía que el amor de madre era dar hasta que doliera, hasta que ya no quedara nada de una misma. Las lágrimas empañaron las palabras del salmo mientras recordaba el día que Antonio empeoró. Cáncer de pulmón, dijeron los doctores del Hospital General. Necesitaba medicinas que no cubría el seguro social, estudios privados, tratamientos que costaban fortunas. Hipotequé la casa. Esta casa donde habíamos sido felices, donde habíamos criado a nuestros hijos, donde habíamos envejecido juntos. Los papeles que firmé con manos temblorosas me condenaron a pagar durante el resto de mi vida, pero era por Antonio, por el hombre que me había amado cuando era joven y hermosa, que me siguió amando cuando mis cabellos se volvieron grises y mi cintura se ensanchó. Esperanza, me había dicho débilmente desde la cama del hospital, no gastes más, déjame ir en paz. Pero yo no podía dejar de luchar. Vendí todo lo que tenía valor en la casa. El refrigerador nuevo, la televisión, hasta mi máquina de coser Singer que había sido mi herramienta de trabajo durante décadas. Antonio murió un martes por la mañana, mientras yo rezaba el rosario a su lado. Sus últimas palabras fueron, «Perdóname por dejarte con esta carga». Los hijos que llegaron al funeral vestidos de negro elegante, con sus autos del año y sus teléfonos caros, se fueron después del novenario. La casa se quedó vacía, hipotecada, y yo me quedé sola con las deudas médicas que seguían llegando como recordatorios de mi fracaso. Dios mío, oré esa noche después del funeral. ¿Por qué me das esta cruz tan pesada? ¿Acaso no he sido buena? ¿Acaso no he dado todo lo que tenía? Pero Dios guardaba silencio. Como siempre, Lucía regresó 6 meses después. No para consolarme, no para preguntarme cómo estaba sobreviviendo. Llegó con papeles, con planes, con esa sonrisa que ya había aprendido a temer. «Mamá, no puedes vivir sola en esta casa tan grande. Es peligroso para ti. Ven a vivir con nosotros». Al principio pensé que era amor filial. Pensé que finalmente había recordado que tenía una madre que la necesitaba. Me mudé a su casa en la Roma Norte, un lugar moderno y frío, donde todo era blanco y minimalista, donde no había lugar para mis santos, para mis fotografías, para mis recuerdos. Me dieron el cuarto más pequeño, el que estaba junto a la lavandería. «Es temporal, mamá», me decía Lucía mientras yo desempacaba mis pocas pertenencias en cajas de cartón. «Solo hasta que mejores de salud». Pero yo no estaba enferma del cuerpo. Estaba enferma del alma. La rutina en casa de Lucía era asfixiante. Me levantaba a las 5 para lavar la ropa, limpiar la casa, preparar el desayuno. Sofía, mi nieta, me ignoraba completamente, como si fuera parte del mobiliario. Su marido, Rubén, me hablaba con esa cortesía forzada que se usa con la servidumbre. «Buenos días, doña Esperanza», me decía sin levantar la vista del periódico, como si mi presencia fuera un inconveniente necesario. Por las tardes, cuando terminaba las labores domésticas, me sentaba en el pequeño balcón que daba al patio interior y abría mi Biblia. Leía los salmos una y otra vez, buscando consuelo en palabras que parecían escritas para alguien más afortunada que yo. «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». Pero ¿dónde estaba Dios cuando lloraba en silencio? ¿Dónde estaba cuando mis propios hijos me trataban como una extraña? Una noche escuché a Lucía hablando por teléfono con Roberto. «Está deprimida, se la pasa rezando todo el día. Creo que está perdiendo facultades mentales». Me quedé paralizada detrás de la puerta, conteniendo la respiración. «Deberíamos considerar un asilo», continuó Lucía. «Hay uno muy bueno en Xochimilco. No es caro y está especializado en adultos mayores con problemas emocionales». Esa noche no pude dormir. Me arrodillé junto a mi cama individual, la que había reemplazado la cama matrimonial donde había sido feliz durante tantos años, y lloré hasta que ya no me quedaron lágrimas. «Señor Jesús», susurré en la oscuridad, ¿es esta la recompensa por una vida de sacrificio? ¿Acaso he fallado tanto como madre que merezco ser desechada como basura? El silencio fue mi única respuesta. Al día siguiente encontré mi casa original ocupada por inquilinos. Lucía había rentado mi hogar,
mi santuario, mi lugar sagrado, sin consultarme. Es para ayudar con los gastos, mamá. Me explicó como si fuera obvio. La renta nos ayuda a mantenerte, pero yo no necesitaba que me mantuvieran. Necesitaba que me amaran. El dolor verdadero no llegaba en grandes catástrofes. Llegaba gota a gota, como la humedad que se filtra por las grietas hasta pudrir los cimientos de una casa. Era mi cumpleaños número 73. Me desperté a las 5 de la mañana, como siempre, esperando que tal vez, solo tal vez, alguien recordara que ese día yo había llegado al mundo. Preparé el café de olla en silencio, el aroma llenando la cocina vacía mientras escuchaba los primeros sonidos de la ciudad despertando. Los camiones del pan, los gritos de los vendedores ambulantes, la vida continuando su curso normal. Nadie bajó a desayunar. Lucía salió corriendo porque tenía una junta muy importante con unos inversionistas japoneses. Sofía se fue al Tecnológico de Monterrey con sus audífonos puestos, sin siquiera levantar la vista de su teléfono. Rubén tomó su café de pie, revisando su tablet, y murmuró un hasta luego, que sonó más como un gruñido. Me quedé sola con la mesa puesta para 4 personas y un pastel de 3 leches que había horneado la noche anterior con las pocas monedas que tenía guardadas. Lo había decorado con fresas, como hacía cuando mis hijos eran pequeños y gritaban de emoción al ver sus pasteles de cumpleaños. Esperé hasta las 2 de la tarde, luego hasta las 5, después hasta las 8 de la noche. Nadie recordó. Esa noche, mientras cortaba una rebanada del pastel que se había quedado solo sobre la mesa como un testigo silencioso de mi invisibilidad, lloré sobre el betún dulce. El sabor a vainilla se mezcló con la sal de mis lágrimas, creando un sabor amargo que se quedó pegado a mi paladar, como el resentimiento que empezaba a crecer en mi pecho. Jesús mío, susurré al Sagrado Corazón que había logrado colocar discretamente en un rincón de la cocina. ¿Acaso soy tan poca cosa que ni siquiera merezco que recuerden el día que nací? Los domingos se volvieron especialmente crueles. Yo me levantaba temprano, me vestía con mi mejor vestido azul marino, el mismo que usaba para las bodas y los bautizos, y caminaba 6 cuadras hasta la parroquia de San José. Mis rodillas artríticas protestaban con cada paso, pero necesitaba estar en la casa de Dios. Necesitaba sentir que pertenecía a algún lugar. Me sentaba siempre en la tercera banca del lado derecho, donde la luz de los vitrales creaba pequeños arcoíris sobre mi misal. Durante la misa, cerraba los ojos y fingía que Antonio estaba a mi lado, que mis hijos eran pequeños y correteaban entre las bancas, que después iríamos todos juntos a comer barbacoa en el mercado de Coyoacán. Pero cuando terminaba la misa y veía a las otras familias salir juntas, riéndose, planeando comidas dominicales, el peso de mi soledad caía sobre mis hombros como una manta empapada. «Buenos días, doña Esperanza». Me saludaba doña Carmen, una vecina que había conocido toda mi vida. «¿Cómo está la familia?» «Bien, gracias a Dios», respondía automáticamente, fingiendo una sonrisa que no sentía. «Muy ocupados con el trabajo». Era mentira. No sabía cómo estaba mi familia porque nadie me contaba nada. Vivía con ellos, pero era una extraña en su mundo. Una mañana, mientras limpiaba el baño principal, encontré un papel arrugado en el cesto de basura. Era una invitación a la graduación de Sofía como licenciada en Administración de Empresas. La ceremonia había sido la semana pasada. Mi nieta se había graduado y nadie me había dicho. Me senté en el borde de la tina, con la invitación temblando entre mis manos, mientras las lágrimas empañaban las letras doradas. Recordé cuando Sofía tenía 5 años y me pedía que le leyera cuentos antes de dormir. «Abuela», me decía con su vocecita dulce, «cuando sea grande voy a comprar una casa grande y tú vas a vivir conmigo para siempre». Ahora vivía conmigo, pero me había borrado de su vida tan completamente que ni siquiera merecía estar presente en su momento de triunfo. Esa tarde, cuando Lucía llegó del trabajo, encontré el valor para preguntarle, ¿por qué no me dijeron de la graduación de Sofía? Lucía ni siquiera levantó la vista de su teléfono. «Ay, mamá, se nos olvidó. Además, estabas con gripe esa semana. No queríamos que te enfermaras más». Otra mentira. Yo no había estado enferma. Había estado ahí, invisible, preparando sus comidas,
lavando su ropa, existiendo solo para servir. Era solo una ceremonia aburrida, añadió con esa indiferencia que había perfeccionado. No te perdiste de nada, pero yo me había perdido de todo. Me había perdido del orgullo de ver a mi nieta recibir su título, de tomarle fotografías, de abrazarla y decirle lo orgullosa que estaba. Me había perdido de ser abuela en el momento más importante. Los siguientes días fueron una sucesión de pequeñas humillaciones que se acumulaban como gotas de veneno en un vaso. Rubén cambiaba de canal cuando yo estaba viendo las noticias, sin preguntarme, como si mis preferencias no importaran. Sofía comía mis guisos en silencio, sin un gracias o un está delicioso, como si la comida apareciera mágicamente en su plato. Una noche, mientras lavaba los platos después de la cena, escuché a Lucía hablar con su esposo en la sala. Mi mamá está muy rara últimamente. Se la pasa hablando sola, rezando todo el tiempo. Creo que ya está perdiendo la cabeza. Ah, ¿no será que necesita medicamentos para la depresión?, sugirió Rubén. O un psiquiátrico, respondió Lucía con una risa amarga. Hay uno muy bueno en Tlalpan que se especializa en ancianos con problemas mentales. El plato que tenía en las manos se me resbaló y se estrelló contra el piso de la cocina. Los pedazos de cerámica se esparcieron como pequeñas dagas blancas, pero el sonido de mi corazón rompiéndose fue mucho más fuerte. Me arrodillé para recoger los fragmentos, cortándome el dedo índice con uno de los pedazos más afilados. La sangre goteó sobre la cerámica rota mientras yo lloraba en silencio, conteniendo los sollozos para que no me escucharan desde la sala. ¿Problemas mentales? ¿Por rezar? ¿Por buscar consuelo en Dios cuando mi propia familia me trataba como un estorbo? Esa noche, después de curarme la herida con alcohol y una curita vieja que encontré en el botiquín, me encerré en mi pequeño cuarto y abrí mi Biblia en el libro de Job. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá, leí en voz baja, buscando algún consuelo en las palabras del hombre que había perdido todo, pero había mantenido su fe. Pero yo no era Job. Yo no tenía su fortaleza. Con cada día que pasaba, sentía cómo mi fe se desmoronaba como un castillo de arena bajo la lluvia constante del desprecio. Dios mío, oré esa noche, arrodillada junto a mi cama individual. ¿Me estás castigando por algo? ¿Acaso fui tan mala madre que merezco este trato? ¿O acaso simplemente te has olvidado de mí, como se han olvidado mis hijos? Por primera vez en 73 años de vida, Dios no me dio ninguna señal de que estaba escuchando. Al día siguiente, mientras tendía la ropa en el pequeño patio trasero, vi a Sofía besándose con su novio en el jardín. Era un muchacho guapo, de ojos verdes, que estudiaba ingeniería. Cuando me vieron, se separaron inmediatamente, como si mi presencia fuera algo vergonzoso. «Abuela», me dijo Sofía, usando esa palabra como si le doliera pronunciarla. «¿Puedes darnos un poco de privacidad?» Me retiré a mi cuarto, sintiendo como si fuera una intrusa en la casa donde se suponía que vivía. Desde mi ventana, los vi reírse y abrazarse, planear un futuro del que yo obviamente no formaba parte. Esa tarde, cuando Lucía regresó del trabajo, me armé de valor para hacerle una pregunta que llevaba meses atormentándome. «Hija, ¿cuándo crees que podré regresar a mi casa?» Lucía me miró como si hubiera dicho algo completamente absurdo. «¿Tu casa? Mamá, esa casa ya no es tuya. Los inquilinos tienen contrato por 2 años, y además, tú ya no puedes vivir sola». «Pero yo me siento bien», protesté débilmente. «Puedo cuidarme sola». «No, mamá», respondió con esa firmeza que no admitía réplica. «Ya estás muy grande. Es peligroso. Aquí estás segura. Segura. Como un pájaro enjaulado está seguro. Como un preso está seguro». Esa noche, me paré frente al espejo de mi pequeño baño y me vi realmente por primera vez en meses. Una mujer de 73 años me devolvía la mirada. Tenía los ojos hundidos, rodeados de ojeras violáceas que hablaban de noches sin sueño y días sin esperanza. Sus mejillas estaban demacradas, su cabello gris mal cortado porque ya no tenía dinero para ir al salón. «¿Quién eres?», le pregunté a mi reflejo, sosteniendo mi rosario con manos temblorosas.
La mujer del espejo no me respondió. Solo lloró conmigo hasta que el espejo se empañó, y ambas desaparecimos en la niebla. La confrontación llegó un martes por la mañana, cuando encontré a Lucía y Rubén revisando folletos de asilos en la mesa del comedor. Los papeles estaban esparcidos como cartas de una baraja maldita. Casa de Descanso San Rafael. Hogar Geriátrico Los Pinos. Residencia para Adultos Mayores Santa Teresa. Mi corazón se detuvo al leer las palabras que describían los servicios especializados para pacientes con deterioro cognitivo y problemas de adaptación social. ¿Qué es esto?, pregunté, mi voz apenas un susurro quebrado. Lucía levantó la vista con esa expresión de molestia que había perfeccionado, como si yo hubiera interrumpido algo muy importante. Mamá, necesitamos hablar. Siéntate. Pero yo no quería sentarme. Mis piernas temblaban, pero me mantuve de pie, aferrándome al respaldo de la silla como si fuera mi último punto de apoyo en un mundo que se desmoronaba. Hemos estado pensando, comenzó Rubén con esa voz que usaba para las presentaciones de negocios, fría y calculada, que tal vez sería mejor para ti estar en un lugar donde puedan cuidarte profesionalmente. ¿Cuidarme?, repetí, sintiendo como si las palabras fueran veneno en mi boca. Yo no necesito que me cuiden. Yo los he estado cuidando a ustedes. Lucía suspiró con esa impaciencia que reservaba para las personas que consideraba irracionales. Mamá, mírate. Estás deprimida. Te la pasas rezando todo el día. Hablas sola. Ayer te encontré llorando en la cocina por nada. ¿Por nada?, exploté finalmente, sintiendo como si una presa hubiera reventado dentro de mi pecho. Era mi cumpleaños. Nadie me felicitó. Nadie recordó que ese día yo llegué al mundo. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Lucía y Rubén intercambiaron esa mirada que las parejas casadas perfeccionan con los años. Esa comunicación silenciosa que me excluía completamente. «Ay, mamá», dijo Lucía finalmente, con esa condescendencia que había aprendido de su esposo. «Estás exagerando. Los cumpleaños no son tan importantes a nuestra edad». «¿A nuestra edad?», grité, sorprendiéndome a mí misma con la fuerza que aún tenía en los pulmones. «Yo te parí, te di la vida, te crié, ¿y ahora dices que mi vida no es importante?». Sofía bajó las escaleras en ese momento, atraída por los gritos. Se quedó parada en el marco de la puerta, mirando la escena con esa curiosidad morbosa que tienen los jóvenes ante los dramas de los adultos. «Abuela, estás gritando», me dijo con esa voz tranquila que había heredado de su madre, como si yo fuera una niña haciendo una rabieta. «Tengo derecho a gritar», respondí, volteándome hacia ella con una furia que no sabía que poseía. «Tengo derecho a existir. Tengo derecho a que me traten con respeto en esta casa». «Mamá, cálmate», intervino Lucía, levantándose de su silla con ese gesto protector hacia su hija que nunca había tenido conmigo. «Estás asustando a Sofía». ¿La estoy asustando? Mi risa sonó amarga, como el café que se ha quemado en la estufa. ¿Y a mí quién me protege del miedo? ¿Quién me protege de sentirme como un fantasma en esta casa? Rubén se aclaró la garganta, incómodo con la emotividad del momento. «Doña Esperanza, entendemos que esto es difícil, pero usted necesita ayuda profesional. No es normal que una persona de su edad esté tan alterada». ¿Alterada? La palabra salió de mi boca como una bofetada. ¿Estoy alterada porque quiero que me traten como un ser humano? ¿Porque quiero que recuerden que existo? Mamá. Lucía se acercó con esa sonrisa falsa que había perfeccionado en sus años de vendedora de seguros. No es que no te queramos. Es que no sabemos cómo ayudarte. Estás muy negativa, muy triste. En un lugar especializado tendrías actividades, terapias, gente de tu edad, gente que espera la muerte. Terminé por ella. Eso es lo que quieres decir. No digas eso. Sofía intervino por primera vez con algo parecido a la emoción en su voz. Los asilos de ahora no son como antes. Tienen jardines, televisión, hasta internet. Internet. Como si a los 73 años mi mayor preocupación fuera estar conectada a un mundo virtual cuando el mundo real me había expulsado de manera tan brutal. ¿Y mi casa?, pregunté, aferrándome a la última esperanza que me quedaba. ¿Mi verdadera casa? Ya te dijimos,
respondió Lucía con esa firmeza que no admitía réplica. Los inquilinos tienen contrato. Además, con lo que cuesta mantenerte aquí, necesitamos ese dinero. ¿Mantenerte aquí? Las palabras salieron como un gemido. Yo lavo, plancho, cocino, limpio. ¿Cómo me mantienen? Mamá, la comida cuesta dinero. Los servicios. El agua que gastas en tus baños largos. Mis baños largos. Los únicos momentos del día en que podía llorar en privacidad, donde nadie me veía desmoronarme. Yo puedo trabajar, dije desesperadamente. ¿Puedo limpiar casas, cuidar niños, coser, con artritis en las manos? Rubén señaló mis dedos deformados como si fueran evidencia en un juicio. ¿Con la presión alta? No sea irresponsable, doña Esperanza. Irresponsable. La mujer que había trabajado desde los 15 años, que había criado 3 hijos, que había cuidado a un esposo enfermo hasta el último día, era irresponsable. Además, añadió Lucía, organizando los folletos como si ya hubiera tomado la decisión. Roberto y Miguel están de acuerdo. Hablamos ayer por teléfono. La traición fue completa. Mis 3 hijos, los que había cargado en mi vientre, que había amamantado, que había desvelado cuando tenían fiebre, que había defendido contra el mundo entero, habían conspirado a mis espaldas para deshacerse de mí. ¿Hablaron de mí sin que yo estuviera presente? Mi voz sonaba extraña, como si viniera de muy lejos. Es lo mejor para todos, murmuró Sofía, sin poder mirarme a los ojos. ¿Para todos? ¿O para ustedes? El silencio que siguió fue ensordecedor. Por primera vez, no intentaron negarlo. Por primera vez, la verdad flotó en el aire como el humo. Yo era un estorbo, un mueble viejo que ya no servía, que ocupaba espacio, que costaba dinero. Mira, mamá. Lucía se sentó nuevamente, organizando los papeles con esa eficiencia que había heredado de su padre. Ya visitamos 3 lugares. El de Xochimilco está muy bien. Tiene capilla, jardines, enfermeras las 24 horas. Y está lejos de ustedes, completé, entendiendo finalmente la estrategia. Es un lugar tranquilo, insistió, evitando responder directamente. ¿Cuándo? Pregunté, sintiéndome repentinamente muy cansada. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo planean llevarme? Lucía miró a Rubén, luego a Sofía, como buscando apoyo moral para lo que estaba a punto de decir. El lunes que viene. 5 días. Tenía 5 días antes de que me enviaran al exilio. ¿Y si digo que no? Mamá. La voz de Lucía se endureció. Legalmente somos tus tutores. Tu salud mental se ha deteriorado. Tenemos el derecho y la obligación de tomar decisiones por tu bienestar. Tutores. Como si fuera una niña incapaz de tomar sus propias decisiones. Como si 73 años de vida no me hubieran enseñado nada sobre lo que era mejor para mí. Fue entonces cuando sonó el timbre. Sofía corrió a abrir, agradecida de tener una excusa para escapar de la tensión que había invadido la sala. ¿Esperanza Ramírez? Escuchamos una voz masculina desde la puerta. Todos nos quedamos inmóviles. Nadie venía a buscarme nunca. Soy yo, respondí, caminando hacia la puerta con pasos inseguros. En el umbral estaba un hombre joven, tal vez de 30 años, vestido con traje oscuro y portando un maletín de cuero. Soy el licenciado Martínez, del bufete Torres y Asociados. Tengo documentos importantes que entregar exclusivamente a usted. Lucía apareció inmediatamente a mi lado, con esa sonrisa nerviosa que adoptaba cuando las cosas no iban según sus planes. Yo soy su hija. ¿Puedo recibir? No, interrumpió el licenciado cortésmente pero con firmeza. Las instrucciones son muy claras. Solo a la señora Esperanza Ramírez. Con manos temblorosas recibí el sobre sellado. Era grueso, pesado, oficial. En el reverso, reconocí la letra de Antonio, aunque descolorida por el tiempo. Para mi Esperanza, cuando más lo necesite. El abogado se retiró después de hacerme firmar un recibo, dejándonos a todos sumidos en un silencio expectante. ¿Qué es eso, mamá?, preguntó Lucía, estirando la mano hacia el sobre. Por primera vez en años, dije la palabra más poderosa que una mujer puede pronunciar. No. Y con el sobre apretado contra mi pecho, subí las escaleras hacia mi pequeño cuarto, sintiendo por primera vez en meses que tal vez, solo tal vez,
Tenía una carta más que jugar en este juego cruel que llamaban vida familiar. Cerré la puerta de mi cuarto con el corazón latiendo como si hubiera corrido una maratón. Mis manos temblaban tanto que tardé varios intentos en abrir el sobre que había estado esperándome durante años, como un regalo póstumo de un hombre que había conocido mi alma mejor que yo misma. Dentro había 3 documentos que cambiarían mi vida para siempre. El primero era una carta escrita con la letra cuidadosa de Antonio, fechada apenas una semana antes de su muerte. Mi querida Esperanza, si estás leyendo esto es porque has llegado al momento más oscuro. Conociendo a nuestros hijos como los conozco, sé que intentarán convencerte de que ya no vales nada, de que eres una carga. Te equivocas si crees eso, y ellos también se equivocan. Hace 20 años, cuando trabajaba en la Comisión Federal de Electricidad, invertí parte de mis ahorros en acciones de una empresa naviera española. Nunca te lo dije porque quería que fuera una sorpresa para nuestra vejez. La empresa se llamaba Cruceros Mediterráneo y con los años se expandió por todo el mundo. Esperanza, mi amor, eres propietaria del 15% de esa compañía. Las acciones están a tu nombre únicamente. Nunca las puse como bienes gananciales para protegerte de exactamente lo que está pasando ahora. El segundo documento es tu certificado de acciones. El tercero es una carta de crédito autorizada por el banco para que puedas acceder a tus dividendos inmediatamente. No sé cuánto valdrá cuando leas esto, pero la última vez que revisé, tus acciones equivalían a más de 8 millones de pesos. Mi niña hermosa, tú que me cuidaste hasta el último suspiro, tú que vendiste todo por mis medicinas, tú que nunca te quejaste, eres rica. Y más importante aún, eres libre. Usa este dinero para encontrar tu felicidad. Ve a conocer el mundo que nunca pudimos ver juntos. Y si algún día nuestros hijos se dan cuenta de su error y te buscan con amor verdadero, tú decidirás si los perdonas. Pero no regreses por lástima, no regreses por obligación. Solo regresa si te tratan como la reina que siempre fuiste para mí. Te amo, Esperanza. Desde el primer día que te vi vendiendo flores en la plaza de San Jacinto, hasta el último momento en que cerraste mis ojos. Tu Antonio. Las lágrimas empaparon el papel mientras releía la carta 1, 2, 3 veces. Antonio había sabido. Había sabido que este día llegaría, y me había dejado una salida. El certificado de acciones estaba en español y en inglés, con sellos oficiales y firmas que confirmaban que Esperanza Ramírez de Morales era legítima propietaria de acciones en Cruceros del Mediterráneo S.A., una empresa que, según los documentos adjuntos, había crecido exponencialmente en los últimos años. La carta de crédito del Banco Santander autorizaba el retiro inmediato de hasta 2 millones de pesos como dividendos acumulados, con la promesa de más fondos disponibles tras la verificación de identidad. Me senté en mi cama individual, sosteniendo entre mis manos la llave de mi libertad, y por primera vez en años, sonreí. No la sonrisa forzada que había perfeccionado para sobrevivir, sino una sonrisa genuina que nació desde lo más profundo de mi alma aliviada. Gracias, mi amor, susurré al aire, sintiendo la presencia de Antonio como si estuviera sentado a mi lado. Gracias por cuidarme incluso después de la muerte. Abajo escuchaba los murmullos ansiosos de Lucía, Rubén y Sofía, especulando sobre el contenido del sobre. Sus voces llegaban como un zumbido distante, como el ruido de insectos que ya no podían lastimarme. Esa noche no bajé a cenar. Por primera vez en años, no preparé la comida, no lavé los platos, no ordené la sala. Me quedé en mi cuarto, leyendo y releyendo los documentos, planificando mi escape. Señor Jesús, oré arrodillada frente a mi pequeño crucifijo, con una paz que no había sentido en décadas. Perdóname por dudar de ti. Tú nunca me abandonaste. Solo estabas preparando el momento perfecto para mostrarme el camino. Cerca de las 10 de la noche, Lucía tocó mi puerta. Mamá, ¿no vas a bajar a cenar? Hice sopa de tortilla. No tengo hambre, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. ¿Todo está bien? ¿Qué decían esos papeles? Nada importante. Mentí sin el menor remordimiento. El viernes por la mañana, mientras Lucía estaba en el trabajo, Rubén en la oficina y Sofía en la universidad,
Salí de la casa por primera vez en meses sin pedirle permiso a nadie. Caminé las 6 cuadras hasta la sucursal del Banco Santander, en la avenida Insurgentes, con los documentos guardados en mi bolsa más vieja para no despertar sospechas. La ejecutiva de cuentas, una mujer joven de unos 30 años llamada Patricia, me atendió con la cortesía profesional que se reserva para los clientes importantes. «Señora Morales», me dijo después de revisar minuciosamente los documentos. «Me da mucho gusto conocerla. Sus dividendos acumulados son realmente impresionantes. ¿Cómo le gustaría proceder?» «Quiero abrir una cuenta nueva», respondí con una seguridad que no sabía que poseía. «Solo a mi nombre. Y quiero una tarjeta de débito que pueda usar inmediatamente». «Por supuesto. ¿Cuánto le gustaría transferir inicialmente?» «500,000 pesos», dije, eligiendo una cantidad que me diera libertad inmediata sin parecer sospechosa si alguien investigaba. 1 hora después, salí del banco con una tarjeta de débito nueva, una chequera, y por primera vez en mi vida adulta, dinero que era completamente mío. Dinero que nadie podía quitarme, que nadie había administrado por mí, que no tenía que justificar con nadie. Mi primera parada fue una agencia de viajes en la Plaza San Jacinto, el mismo lugar donde Antonio me había visto vendiendo flores 50 años atrás. La ironía no se me escapó. Regresaba al lugar donde había comenzado mi historia de amor para comenzar mi historia de libertad. «Quiero reservar un crucero», le dije a la agente, una mujer madura que me miró con sorpresa cuando vio mi ropa sencilla y mi bolsa gastada. «¿Para cuándo, señora?» «Para mañana, si es posible». La mujer parpadeó varias veces. «¿Mañana? ¿Con cuántas personas?» «Solo yo». «¿Solo usted?» La agente no pudo ocultar su asombro. «Señora, los cruceros generalmente se reservan con meses de anticipación». «Tengo dinero», interrumpí suavemente, mostrándole mi tarjeta dorada del banco. «¿Hay algún crucero que salga mañana o pasado mañana?» La agente tecleó furiosamente en su computadora. «Hay un crucero de lujo que sale el domingo desde Acapulco hacia las islas griegas. Es un viaje de 3 semanas, pero es muy caro». «¿Cuánto?» 200,000 pesos por la suite más económica. «Quiero la suite más cara», dije sin vacilar. La agente me miró como si hubiera perdido la razón. «Señora, la suite presidencial cuesta 500,000 pesos. Incluye balcón privado, mayordomo personal. Y la quiero». 2 horas después, tenía en mis manos un boleto de crucero de primera clase con destino a las islas griegas, salida el domingo a las 6 de la tarde desde el puerto de Acapulco. Mi siguiente parada fue Liverpool en Polanco. Compré 3 vestidos nuevos, zapatos cómodos pero elegantes, un abrigo ligero para las noches en el mar y una maleta de cuero genuino. También compré un teléfono celular moderno y le pedí a la vendedora que me enseñara a usarlo. «Es para emergencias», le expliqué, sintiendo por primera vez en años que tenía control sobre mi propia vida. Esa noche regresé a casa de Lucía como si nada hubiera pasado. Preparé la cena en silencio, comí sin participar en la conversación y me retiré temprano a mi cuarto. «¿Te sientes bien, mamá?», me preguntó Lucía con esa preocupación fingida que había perfeccionado. «Estás muy callada». «Estoy bien», respondí, solo reflexionando. «¿Sobre el lunes?», preguntó, refiriéndose al día programado para mi internamiento. «Sobre muchas cosas. El sábado fue mi último día en esa casa. Limpié y cociné por última vez, sabiendo que era mi despedida silenciosa de esa vida de servidumbre. Mientras doblaba la ropa, mientras preparaba el almuerzo, mientras fregaba los pisos, me despedía mentalmente de cada tarea que había realizado sin agradecimiento durante años. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, empaqué mi maleta nueva con las pocas cosas que realmente me importaban: mi Biblia, mi rosario, la fotografía de mi boda con Antonio y la ropa nueva que había comprado. Dejé una carta sobre mi almohada. «Querida familia, cuando lean esto, ya me habré ido. No a un asilo, sino a vivir el resto de mi vida con dignidad. No me busquen, no intenten detenerme. Tengo medios para cuidarme sola y, más importante aún, tengo la bendición de Dios para empezar de nuevo. Los perdono, porque eso es lo que Cristo nos enseña. Pero no volveré hasta que aprendan a amarme como la madre que soy,
no como la carga que creen que soy. Si algún día entienden su error y me buscan con amor verdadero, tal vez los escuche. Pero por ahora, necesito recordar quién soy cuando nadie me está diciendo quién debería ser. Que Dios los bendiga y los haga mejores personas de lo que han sido conmigo. Su madre, Esperanza. A las 5 de la mañana del domingo, tomé un taxi al aeropuerto. El vuelo a Acapulco salía a las 8. Mientras el avión despegaba y la Ciudad de México se hacía pequeña bajo las nubes, abrí mi Biblia en el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por primera vez en años, las palabras sonaron como una promesa, no como una súplica. El crucero Esperanza del Mediterráneo era una ironía del destino que me hizo sonreír por primera vez en años. Mi suite presidencial en el deck 12 tenía un balcón privado desde donde podía ver el infinito azul del Pacífico, tan diferente al gris aplastante de mi vida anterior. Era mi segundo día en el mar cuando mi teléfono nuevo comenzó a sonar insistentemente. Lucía había encontrado mi carta. «¿Mamá? ¿Dónde estás?» Su voz sonaba histérica, desesperada, completamente diferente a la frialdad calculada que había usado conmigo durante años. «Estoy bien, Lucía», respondí con una calma que me sorprendió. El sonido de las olas contra el casco del barco me daba una serenidad que no había sentido en décadas. «No estás bien. Te escapaste como una loca. Estamos muy preocupados». Preocupados. Ahora estaban preocupados cuando ya no podían controlarme. «¡No me escapé!». Corrí el sillón de mimbre más cerca del barandal de mi balcón y me senté cómodamente. Me fui. Hay una diferencia. «Mamá, tienes que regresar inmediatamente. El lunes tienes cita en el geriátrico. Ya pagamos el depósito. Cancélenla», dije simplemente. «Y pídanles que les devuelvan su dinero». Escuché a Lucía hablar con alguien en el fondo, probablemente con Rubén. Sus voces se mezclaban en un murmullo ansioso que ya no tenía poder sobre mí. «Mamá, dime dónde estás y vamos por ti. Podemos hablar esto como adultos». Como adultos. Después de años de tratarme como una niña incapacitada. «Ya hablamos, Lucía. Durante años hablamos. Tú hablabas de lo que era mejor para mí sin preguntarme qué pensaba yo. Ahora es mi turno de hablar. Pero es que no tienes dinero. ¿Cómo vas a sobrevivir? ¿Dónde vas a vivir?». Ahí estaba la verdadera preocupación. No mi bienestar emocional, sino mi supervivencia económica, porque una madre pobre era responsabilidad de ellos ante la sociedad. «Tengo más dinero del que ustedes podrían imaginar», respondí, observando cómo un grupo de delfines jugaba en las aguas cristalinas. «Tu padre me dejó muy bien cuidada». El silencio del otro lado del teléfono fue ensordecedor. «¿Papá te dejó dinero?». La voz de Lucía había cambiado completamente. Ya no sonaba histérica, sino calculadora. «¿Cuánto dinero?». «Suficiente para vivir el resto de mi vida sin depender de nadie que me haga sentir como una carga». «Mamá, no seas ridícula. Papá no tenía ahorros. Gastamos todo en sus medicinas. Tu padre era más inteligente de lo que cualquiera de ustedes se imaginó», respondí, sintiendo un orgullo profundo por el hombre que me había amado lo suficiente para protegerme incluso después de la muerte. Lucía le gritó algo a Rubén, pero no pude distinguir las palabras. Luego regresó al teléfono. «Mamá, aunque tengas dinero, no puedes vivir sola. Estás enferma. Estás deprimida». Estaba deprimida. La corregí firmemente. Estaba enferma de tristeza por vivir donde no me querían, pero ya no estoy enferma. Estoy en un crucero hacia Grecia, comiendo langosta para el desayuno y viendo atardeceres que me recuerdan que Dios todavía hace milagros. Otra pausa larga. Podía casi escuchar las ruedas girando en la cabeza de mi hija, recalculando toda la situación. «Un crucero a Grecia cuesta una fortuna», murmuró. «Sí, cuesta una fortuna. Mi fortuna. Mamá, nosotros somos tu familia. Tenemos derecho a saber sobre tu situación financiera». Derecho. Después de años de tomarme decisiones sin consultarme, ahora hablaban de derechos. «Ustedes tienen derecho a nada», respondí con una firmeza que nunca había usado con mis hijos. «Ustedes perdieron todos sus derechos cuando decidieron que yo era un estorbo del que había que deshacerse». «¡No es cierto! Nosotros te queremos». «No, Lucía.
Ustedes me necesitaban. Me necesitaban para lavar su ropa, cocinar su comida, limpiar su casa. Pero nunca me quisieron. El amor no planifica en secreto cómo deshacerse de la persona amada. Escuché que Lucía comenzaba a llorar. Después de años, finalmente lloraba, pero sus lágrimas ya no tenían poder sobre mí. Mamá, por favor, regresa a casa. Podemos hablar esto. Podemos arreglar las cosas. ¿Cuál casa, Lucía? ¿La casa que rentaron sin preguntarme? ¿O tu casa, donde era una sirvienta sin sueldo? ¿Nuestra casa puede ser tu casa otra vez? No, la interrumpí suavemente. Ya no. Ya no acepto migajas de afecto disfrazadas de amor familiar. Hubo un ruido en el fondo, voces nuevas. Roberto y Miguel habían llegado. Mis otros 2 hijos, los que habían conspirado para internarme sin siquiera tener la cortesía de decírmelo en persona. Mamá, era la voz de Roberto. Soy yo. Por favor, dime dónde estás. Estamos desesperados. Desesperados por el dinero, me corregí mentalmente. Hola, Roberto. ¿Cómo está tu esposa? ¿La que nunca me dirigió la palabra en 5 años? Mamá, ella... Eso es diferente. Ella es tímida. No, Roberto. Ella me desprecia porque no tengo dinero ni estatus social. Pero ahora que resulta que sí tengo dinero, apuesto a que ya no será tan tímida. ¡Eso no es cierto! ¿No? Entonces dile que venga al teléfono y me pida perdón por 5 años de tratarme como si fuera invisible. Silencio. Por supuesto que silencio. Miguel tomó el teléfono. Su voz sonaba sobria por primera vez en años. Probablemente porque la noticia de mi dinero había sido más efectiva que cualquier programa de rehabilitación. Mami, soy yo. Por favor, regresa. Te extraño mucho. ¿Me extrañas, Miguel? ¿O extrañas el dinero que te di durante años para tus emergencias médicas que nunca existieron? Mami, yo estoy enfermo. Necesito ayuda. Sí, estás enfermo, pero no del hígado o de los riñones. Estás enfermo de egoísmo. Y esa enfermedad no se cura con el dinero de tu madre. Mami, yo cambié. Dejé de tomar. Conseguí trabajo. Me da mucho gusto, Miguel. De verdad. Pero cambiaste después de que me fui, no antes. Cambiaste cuando se dieron cuenta de que tal vez habían matado a la gallina de los huevos de oro. Lucía volvió a tomar el teléfono. Mamá, aunque tengas dinero, necesitas familia. No puedes vivir sola para siempre. Tienes razón, admití, observando cómo el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con colores que parecían salidos directamente del pincel de Dios. No puedo vivir sola para siempre. Por eso estoy haciendo nuevos amigos. Gente que me conoce como Esperanza, no como la mamá que hay que soportar. ¿Qué gente? No conoces a nadie. Ayer cené con un matrimonio de maestros jubilados de Puebla. Llevaban casados 50 años y todavía se toman de la mano. Hoy desayuné con una viuda de Monterrey que perdió a su esposo el año pasado y decidió conocer el mundo en lugar de quedarse llorando en casa. Esta noche voy a una misa que se celebra en la capilla del barco. ¿Misa en un barco? Mamá, eso es ridículo. ¿Ridículo? Durante años ustedes se burlaron de mi fe. Dijeron que rezaba demasiado, que asustaba a los niños con mis santos. Ahora estoy en un lugar donde nadie me juzga por hablar con Dios. Mamá, por favor. La voz de Lucía se quebró completamente. No sabíamos que te sentías así. Sí sabían. Respondí con una calma que venía de lo más profundo de mi alma. Sabían y no les importó, porque era más fácil ignorar mi dolor que enfrentar su egoísmo. ¿Qué quieres que hagamos?, preguntó finalmente, con una voz tan pequeña que apenas la escuché. Era la primera vez en años que alguien de mi familia me preguntaba qué quería yo. Quiero que se miren en el espejo, respondí. Quiero que se pregunten cómo trataron a la mujer que les dio la vida. Y quiero que, si algún día encuentran vergüenza en sus corazones, trabajen para ser mejores personas. ¿Y después qué? ¿Regresarás? No lo sé, Lucía. Eso depende de ustedes. Pero si algún día me buscan, que sea porque realmente me aman, no porque me necesitan o porque tengo algo que ustedes quieren. Te amamos, mamá. No, la interrumpí suavemente. Ustedes aman la idea de tener una madre, pero nunca se tomaron la molestia de conocer a la mujer que soy yo. Hubo un largo silencio. En el fondo escuchaba sollozos, voces murmurando,
o discusiones ahogadas. ¿Cuándo vas a regresar?, preguntó finalmente Roberto. Cuando ustedes aprendan a amarme como merezco ser amada, respondí. O tal vez nunca, porque resulta que el mundo es muy grande, y yo he desperdiciado 73 años viviendo en un rincón muy pequeño de él. Mamá, no puedes hacer esto. Somos tu familia. La familia se escoge todos los días, dije, recordando algo que había leído en un libro de reflexiones cristianas que encontré en la biblioteca del crucero. Y ustedes escogieron no ser mi familia real. Escogieron ser mis carceleros. Colgué el teléfono y lo apagué. Esa noche, en la pequeña capilla del crucero, me arrodillé frente a un crucifijo sencillo pero hermoso, rodeada de pasajeros de diferentes países que compartían la misma fe. Señor Jesús, oré en voz baja, sintiendo una paz que no había experimentado en décadas. Gracias por darme el valor de elegir mi propia vida. Ayúdame a perdonar completamente, pero también ayúdame a nunca olvidar mi propio valor. El sacerdote, un hombre mayor con ojos bondadosos, se acercó después de la misa. ¿Es usted la señora que está viajando sola? Sí, padre. Me da mucho gusto conocerla. Es usted muy valiente. No soy valiente, padre. Solo estoy cansada de ser cobarde. Él sonrió. A veces son la misma cosa. Esa noche dormí profundamente por primera vez en años, arrullada por el sonido de las olas y la certeza de que finalmente, a los 73 años, había aprendido a elegir mi propia felicidad. 3 semanas navegando por el Mediterráneo me habían enseñado algo que 73 años en tierra firme no habían logrado, que la felicidad no era un lujo que tenía que merecer, sino un derecho que había olvidado ejercer. El crucero había hecho escala en Santorini, Mykonos, y ahora navegábamos hacia Roma. Pero más importante que los lugares que visitaba era la mujer en la que me estaba convirtiendo. Una mujer que desayunaba en el restaurante principal sin prisa, que leía novelas románticas en el deck sin vergüenza, que reía con extraños sin pedir permiso. Carmen Delgado era una viuda de 68 años de Guadalajara, que se había convertido en mi compañera de aventuras. La había conocido en la primera misa del crucero, llorando discretamente mientras cantábamos Ave María. Como yo, había escapado de una familia que la había hecho sentir invisible. Mi nuera me decía que ocupaba demasiado espacio en su cocina. Me contó una tarde mientras tomábamos té en el café vienés del barco. Mi hijo la defendía diciendo que las casas modernas no están diseñadas para 3 generaciones. Carmen había vendido su casa en Zapopan y comprado una pequeña casita en Puerto Vallarta, donde había empezado un grupo de oración para mujeres mayores que, como nosotras, habían descubierto tarde que merecían respeto. Esperanza, me dijo mientras observábamos las islas griegas pasar como postales flotantes. ¿Has pensado qué vas a hacer cuando termine el crucero? La pregunta me había estado atormentando durante días. ¿Regresar a México? ¿Comprar una casa? ¿Viajar por el mundo hasta que el dinero se acabara? No lo sé, admití. Por primera vez en mi vida, puedo elegir, y no sé cómo hacerlo. Pues ora, me dijo Carmen con esa simplicidad que caracterizaba a las mujeres de fe verdadera. Dios te dio esta libertad por algo. Pregúntale para qué. Esa noche, después de la misa vespertina, me quedé sola en la capilla. El padre Giuseppe, un sacerdote italiano de 70 años que celebraba los servicios religiosos del crucero, había dejado las velas encendidas, creando un ambiente de recogimiento que invitaba a la oración profunda. Señor, susurré frente al altar sencillo pero hermoso, durante años te pedí fuerzas para soportar. Ahora te pido sabiduría para elegir. ¿Qué quieres que haga con esta nueva vida que me has dado? La respuesta no llegó como una voz celestial o una visión dramática. Llegó como una certeza suave que se instaló en mi pecho, mientras observaba las velas parpadear en la penumbra. Al día siguiente, durante la escala en Civitavecchia, el puerto de Roma, tomé una decisión que cambiaría no solo mi vida, sino la de muchas otras mujeres. En lugar de tomar el tour a la Ciudad del Vaticano como tenía planeado, me dirigí a las oficinas de cruceros del Mediterráneo en el puerto. Como accionista mayoritaria, tenía derecho a conocer las operaciones de la empresa que Antonio había elegido para asegurar mi futuro. El director regional, un hombre llamado Marco Benedetti,
Me recibió con la deferencia que se reserva para los inversores importantes. Cuando le expliqué quién era y por qué estaba ahí, su sorpresa fue evidente. «Señora Morales», me dijo en un español con acento italiano encantador, «es un honor conocerla finalmente. Sus dividendos han estado acumulándose durante años. ¿Nunca recibió nuestros reportes anuales?» «Mi esposo manejaba esas cosas», expliqué. «Yo acabo de enterarme de mi situación financiera». Marco me mostró los números. La empresa había crecido exponencialmente. Mis acciones valían ahora más de 15 millones de pesos, y los dividendos anuales eran suficientes para vivir con lujo el resto de mi vida. ¿Puedo preguntarle algo?, dije mientras revisaba los documentos que confirmaban mi nueva realidad económica. Por supuesto, señora. ¿Sería posible adaptar uno de los cruceros para un propósito especial? Le expliqué mi idea. Marco escuchó con atención creciente, ocasionalmente tomando notas, sus ojos brillando con el entusiasmo de alguien que reconoce una idea genuinamente buena. «Es factible», confirmó finalmente. «Tendríamos que modificar algunas cabinas, instalar facilidades especiales, entrenar al personal, pero sí, es factible». 2 días después, firmé un contrato para convertir el crucero Nueva Esperanza en el primer refugio flotante para mujeres mayores en situación de abandono familiar. La idea era simple pero revolucionaria. Mujeres de 60 años en adelante que hubieran sido maltratadas, abandonadas o menospreciadas por sus familias, podían solicitar estadías de 3 a 6 meses en el crucero. Durante ese tiempo, recibirían terapia psicológica, clases de desarrollo personal, actividades recreativas y, lo más importante, la oportunidad de redescubrir su valor como personas. «Será como un spa para el alma», le expliqué a Carmen esa noche durante la cena. «Un lugar donde las mujeres puedan recordar quiénes son cuando nadie las está definiendo por lo que pueden hacer por otros». Carmen lloró cuando le conté mis planes. «Esperanza, vas a salvar vidas. Literalmente vas a salvar vidas». El programa incluiría misas diarias para quienes quisieran participar, círculos de oración, talleres de autoestima, y algo que me emocionaba especialmente, un programa de cartas donde las mujeres podrían escribir a sus familias solo cuando se sintieran emocionalmente preparadas para hacerlo desde una posición de fortaleza, no de necesidad. ¿Y si las familias se arrepienten y quieren reconciliarse?, preguntó Carmen. «Entonces habrá consejeros familiares a bordo para facilitar esas conversaciones», respondí, «pero solo si la mujer quiere, y solo en sus términos». La noticia de mi proyecto se extendió rápidamente entre los pasajeros del crucero. Mujeres que ni siquiera conocía se acercaban para contarme sus historias, para agradecerme por pensar en ellas, para preguntarme cuándo estaría listo el programa. Doña Pilar, una española de 75 años cuyo hijo la había amenazado con internarla en un asilo si no le entregaba su pensión, me abrazó mientras lloraba. «Señora Esperanza, usted es un ángel enviado por Dios». «No soy un ángel», le respondí con sinceridad. «Soy una mujer que entendió muy tarde que merecía respeto, y no quiero que otras mujeres tarden tanto como yo en darse cuenta». El padre Giuseppe celebró una misa especial para bendecir el proyecto. En su homilía, habló sobre cómo Dios a veces usa nuestro dolor más profundo para crear algo hermoso que ayude a otros. «La señora Esperanza», dijo mientras yo me sonrojaba en la primera fila, «nos enseña que nunca es demasiado tarde para que Dios convierta nuestras lágrimas en bendiciones para otros». Después de la misa, mientras las demás pasajeras se dispersaban hacia sus actividades nocturnas, me quedé en la capilla para agradecer. «Jesús mío», oré con una gratitud que llenaba cada célula de mi cuerpo. «Ahora entiendo por qué permitiste que pasara por todo ese dolor. No era para castigarme. Era para prepararme para esto, para que entendiera exactamente lo que sienten las mujeres que voy a ayudar». Esa noche llamé a mi administrador financiero en México para comenzar los trámites legales. También llamé a un bufete de abogados especializado en derechos de los adultos mayores para que me ayudaran a estructurar la fundación que manejaría el refugio flotante. Mi nuevo teléfono había estado sonando durante días. Lucía, Roberto, Miguel, incluso Sofía había llamado.
probablemente obligada por sus padres. Pero yo no había respondido. No estaba lista para esa conversación todavía. Primero, necesitaba estar completamente segura de quién era yo cuando no estaba siendo definida por su necesidad o su culpa. Carmen me ayudó a escribir el primer borrador del reglamento del refugio flotante. Artículo 1. Toda mujer mayor de 60 años que se sienta despreciada, abandonada o maltratada por su familia, tiene derecho a un lugar seguro donde redescubrir su dignidad. Artículo 2. No se permitirá contacto familiar durante las primeras 2 semanas de estadía, para permitir que la residente se centre en su propia sanación. Artículo 3. La participación en actividades religiosas es voluntaria, pero se proporcionarán servicios católicos, protestantes y de meditación universal para quienes los soliciten. Artículo 4. Toda residente tendrá acceso a terapia psicológica, asesoría legal gratuita y actividades recreativas diseñadas para reconstruir la autoestima. Artículo 5. Las familias que deseen reconciliarse deberán participar en terapia familiar y demostrar cambios genuinos en su comportamiento antes de que se permita cualquier reunión. La última noche del crucero, organizamos una misa especial de acción de gracias. Mujeres de diferentes países, diferentes idiomas, diferentes historias, unidas por la experiencia compartida de haber sido menospreciadas y por la nueva esperanza de que su vida podía ser diferente. Canté Te Deum, con una voz que no había usado en años, una voz llena de gratitud genuina hacia un Dios que había esperado pacientemente a que yo estuviera lista para recibir sus bendiciones. Cuando el crucero atracó en Barcelona, ya no era la misma mujer que había abordado en Acapulco, era Esperanza Ramírez de Morales, fundadora del primer refugio flotante para mujeres mayores abandonadas, mujer de fe renovada, y por primera vez en 73 años, protagonista de su propia vida. El mundo era enorme, lleno de posibilidades, y por primera vez en mi vida, tenía los recursos, la determinación y la bendición de Dios para hacer una diferencia real en él. 6 meses después, me encontraba en el deck principal del crucero Nueva Esperanza, observando cómo el sol se ponía sobre las aguas del Caribe mexicano. A mis 74 años, finalmente entendía lo que significaba sentirse viva. El refugio flotante había comenzado operaciones hacía 3 meses, y ya habíamos recibido a 47 mujeres de diferentes países de América Latina. Cada historia era diferente, pero todas compartían el mismo dolor: haber sido descartadas por las familias que habían servido toda su vida. Doña Mercedes, de 72 años, había llegado desde Bogotá después de que su hijo le quitara su casa para dársela a su nueva esposa. Doña Rosa, de 68, había vendido todo para pagar los estudios de sus 3 hijos, que después la abandonaron en un asilo de Caracas. Doña Alma, de 75, había criado a 7 nietos mientras sus hijas trabajaban, solo para ser expulsada cuando ya no necesitaban niñera gratuita. Pero lo más hermoso no eran sus historias de dolor, sino su transformación. Verlas redescubrir su risa, su dignidad, su valor como seres humanos, era presenciar milagros diarios. Doña Esperanza, me llamó Marisol, nuestra coordinadora de actividades, una psicóloga de 40 años que había renunciado a su trabajo en un hospital privado para unirse a nuestro proyecto. Tiene una llamada en su oficina. Mi oficina era una cabina convertida desde donde coordinaba todas las operaciones del refugio. Las paredes estaban decoradas con cartas de agradecimiento de mujeres que habían pasado por nuestro programa, fotografías de graduaciones y celebraciones, y mi Biblia abierta permanentemente en el Salmo 23. ¿Esperanza Ramírez? Era una voz que no reconocía, pero que sonaba oficial. Sí, soy yo. Mi nombre es doctora Patricia Mendoza, directora de la Secretaría de Bienestar Social de la Ciudad de México. La estamos llamando porque hemos recibido una propuesta muy interesante que involucra su fundación. Mi corazón se aceleró. ¿Algún problema legal? ¿Había hecho algo incorrecto? Le explico, continuó la doctora Mendoza. Hemos recibido más de 500 cartas de familias mexicanas preguntando cómo pueden inscribir a sus madres o abuelas en su programa. Aparentemente, su historia se ha vuelto muy conocida.
Mi historia. Hacía 3 meses, una periodista había abordado nuestro crucero durante una escala en Cozumel. Carmen la había convencido de que me entrevistara, y el artículo se había publicado en varios periódicos de América Latina. Desde entonces, habíamos recibido cientos de cartas de mujeres pidiendo ayuda. ¿500 cartas? Pregunté incrédula. 500 solo esta semana, confirmó la doctora. Señora Ramírez, creemos que usted ha identificado un problema social mucho más grande de lo que imaginábamos. Queremos proponerle una alianza. La propuesta era ambiciosa. El gobierno mexicano quería financiar la creación de 5 refugios flotantes adicionales para poder atender a más mujeres. También querían establecer programas de seguimiento en tierra firme, casas de transición y, lo más importante, programas de educación familiar para prevenir el abandono de adultos mayores. Sería usted la directora general de todo el programa, explicó la doctora Mendoza, con un presupuesto de 150 millones de pesos anuales. Colgué el teléfono sintiendo que Dios tenía planes mucho más grandes de los que yo había imaginado. Esa tarde, durante nuestra misa vespertina, el padre Miguel, un sacerdote joven que había reemplazado al padre Giuseppe, habló sobre cómo Dios usa nuestros momentos más oscuros para prepararnos para nuestro propósito más luminoso. Hermanas, dijo dirigiéndose a las 30 mujeres que llenaban nuestra pequeña capilla. Cada una de ustedes está aquí porque pensó que su historia había terminado, pero Dios les está mostrando que apenas estaba comenzando. Después de la misa, me dirigí a mi camarote personal. En mi escritorio había 3 cartas que habían llegado esa mañana. Las había estado evitando durante horas, pero sabía que era momento de enfrentarlas. La primera era de Roberto. Mamá, he estado en terapia familiar durante 4 meses. Mi esposa también. Hemos leído sobre tu trabajo y estamos muy orgullosos. Por favor, danos la oportunidad de demostrar que hemos cambiado. La segunda era de Miguel. Mami, llevo 6 meses sobrio. Conseguí un trabajo estable. Sé que no merezco tu perdón, pero quiero que sepas que finalmente entiendo el daño que te hice. Te amo y te respeto. La tercera era de Lucía, y era más larga. Mamá, no pasa un día sin que me arrepienta de cómo te traté. He leído cada artículo sobre tu fundación. He visto las entrevistas en televisión donde hablas de tu trabajo. Estoy tan orgullosa de ti que me duele el pecho. Sofía también. Ella quiere estudiar trabajo social ahora, inspirada por lo que tú haces. Sabemos que tal vez nunca nos perdones, pero queremos que sepas que hemos aprendido. Y que si algún día decides darnos otra oportunidad, seremos la familia que siempre mereciste tener. Las lágrimas empañaron las cartas mientras las releía. Después de todos estos meses, finalmente habían entendido, pero yo ya no era la misma mujer que necesitaba su validación para sentirse completa. Tomé papel y pluma, y escribí una sola carta para los 3. Queridos hijos, recibí sus cartas y me da mucho gusto saber que están trabajando en ser mejores personas. Eso es lo que más he deseado para ustedes durante toda su vida. Los perdono completamente, porque Cristo me enseñó que el perdón no es opcional para quienes creemos en Él, pero el perdón no significa que las cosas volverán a ser como antes. Ya no soy la madre que se sacrificaba hasta desaparecer. Ahora soy una mujer con propósito, con una misión que cumplir, con cientos de hermanas que necesitan mi amor y mi tiempo. Si realmente han cambiado, si realmente entienden el valor de una madre, entonces apoyen mi trabajo. Hagan donaciones a la fundación. Promuevan nuestros programas. Ayúdennos a asegurar que ninguna mujer mayor vuelva a pasar por lo que yo pasé. Y si después de 1 año de demostrarlo con acciones, no solo con palabras, siguen queriendo una relación conmigo, entonces podremos hablar como adultos que se respetan mutuamente. Porque al final, queridos hijos, ustedes me enseñaron la lección más valiosa de mi vida, que el amor verdadero no se mendiga, se ofrece, y no se acepta por necesidad, se acepta por dignidad. Los amo, los perdono, y espero que algún día seamos familia por elección, no solo por sangre. Su madre, Esperanza. Al día siguiente, mientras navegábamos hacia nuestro siguiente destino en las costas de Honduras, recibí una llamada que me llenó de alegría.
Carmen había decidido vender su casa en Puerto Vallarta y unirse permanentemente a nuestro equipo como directora de bienestar espiritual. Esperanza, me dijo mientras celebrábamos su decisión con champán sin alcohol en mi oficina, Dios me puso en tu camino por algo. Y creo que ese algo es esto. Esa noche, parada en mi balcón privado, observando las estrellas reflejarse en el agua oscura, pensé en todo el camino recorrido. Desde aquella mujer rota que lloraba en una cocina vacía hasta esta mujer plena que dirigía un movimiento internacional de dignidad para mujeres mayores. Antonio, susurré al viento, sintiendo su presencia como una caricia suave. Mira lo que hiciste posible con tu amor. Mira cuántas mujeres van a ser libres, porque tú me diste la llave de mi libertad. El crucero se balanceaba gentilmente en las aguas tranquilas, arrullando a 45 mujeres que por primera vez en años dormían sin miedo, sin angustia, sin la sensación de ser una carga para nadie. En 3 días llegaríamos a puerto para que 5 de nuestras residentes se graduaran del programa y regresaran a sus vidas, pero esta vez armadas con autoestima, recursos legales y una red de apoyo que las seguiría protegiendo. Otras 5 llegarían para comenzar su proceso de sanación. El ciclo continuaba, y yo sabía que continuaría mucho después de que mi tiempo en esta tierra terminara, porque había aprendido algo fundamental. Cuando una mujer se salva a sí misma, automáticamente extiende una mano para salvar a la siguiente. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Doña Esperanza, soy nieta de doña Mercedes, la señora que está en su crucero. Solo quería decirle gracias. Mi abuela nos llamó ayer y sonaba como la mujer fuerte que recordaba de mi infancia. No sabíamos lo mal que la habíamos tratado hasta que ella nos explicó. Estamos en terapia familiar y esperamos poder ser la familia que ella merece. Gracias por devolvernos a nuestra abuela. Sonreí mientras guardaba el teléfono. Cada historia como esa me confirmaba que el dolor no había sido en vano. Cada familia que se reconciliaba me recordaba que Dios realmente podía convertir las lágrimas en bendiciones. Al final, mi nombre resultó ser profético. Esperanza. No solo para mí, sino para cientos de mujeres que habían perdido la esperanza y la habían reencontrado en las aguas benditas de un crucero que las había devuelto a la vida. El sol se puso completamente, pintando el cielo con colores que solo Dios sabía mezclar. Mañana sería otro día lleno de posibilidades, de historias por sanar, de mujeres por salvar. Y yo, Esperanza Ramírez de Morales, estaría ahí para recibirlas con los brazos abiertos y el corazón lleno de amor. Querido hermano, querida hermana que me has acompañado hasta aquí, ¿has vivido tú o conoces a alguien que haya pasado por algo similar? ¿Cómo la fe en Jesús los ayudó a encontrar su camino? Compárteme tu historia en los comentarios. Si esta historia tocó tu corazón, déjame tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo hoy. Que Dios bendiga a todos los que han pasado por algo así. En el nombre de Jesús. Amén.